Muy buenos días. Gracias al Señor, después de algún tiempo, unos cuantos días en que he estado afectado por algún estado gripal, que mayormente ha afectado mi voz, como se pueden dar cuenta. Estoy de regreso para grabar material, grabar contenido, esta vez en relación a, a un tema que quiero ir desarrollando poco a poco, que tiene relación con una muy seria advertencia que hace el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, en donde el apóstol le plantea a su discípulo, a este joven pastor, que ya, que ya en esos tiempos de la iglesia primitiva existían serios peligros para la obra del Señor, para el desarrollo del ministerio y para los creyentes en general. En el primer video de esta serie hablaba de que Pablo y varias otras escrituras del Nuevo Testamento eh, plantean un concepto con palabras como los postreros días, los postreros tiempos, los últimos tiempos. A veces esas palabras tienden a interpretarse como refiriéndose a los últimos años, tal vez, previos a la segunda venida del Señor. Pero en verdad, ese concepto en el contexto bíblico abarca un periodo de tiempo muchísimo más amplio que solo los últimos momentos antes de la venida del Señor. De hecho, el concepto últimos días, últimos tiempos o los tiempos peligrosos, como la cita que voy a volver a leer y que es la base de esta serie de videos, conceptos como los postreros días o los postreros tiempos se refieren a un largo periodo de tiempo de la historia humana y que tiene relación en gran parte con la historia de la Iglesia. Es decir, el concepto postreros tiempos o postreros días se refiere a este largo periodo que ya cuenta por lo menos en el calendario gregoriano más de 2000 años y que también abarcará el tiempo de la llamada tribulación o gran tribulación, también conocido como la semana 70 de la profecía de Daniel, en donde el Señor volverá a tratar con su pueblo Israel. De tal manera que es necesario tener claridad en que cuando la palabra del Señor nos habla de estos postreros días o postreros tiempos, no está hablando de los últimos años o los meses previos a la venida del Señor propiamente tal, sino que abarca un periodo de tiempo mucho más largo, de tal manera que los peligros que se ciernen o que se van a manifestar, según la Biblia, en estos postreros días o postreros tiempos o últimos tiempos, en realidad se han venido presentando ya permanentemente en la historia de la Iglesia. Es decir, en otras palabras, siempre la Iglesia ha vivido días difíciles, siempre la Iglesia ha vivido postreros tiempos llenos de peligros, siempre la Iglesia ha estado en situación de ataque. Esto no es nuevo y se va repitiendo periódicamente a medida que el tiempo ha ido avanzando. Obviamente ya no estamos en los tiempos de Pablo, ya no estamos en los tiempos de la iglesia primitiva y podemos ver que estos peligros siguen dándose en la iglesia que nos toca vivir a nosotros, la iglesia del siglo XXI. Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, las siguientes palabras que yo voy a leer para ustedes desde la versión Reina Valera.
Además, desde la nueva Biblia que me he comprado, que no es otra cosa que una renovación de la Biblia de estudio Scofield. La Biblia de estudio Scofield que tenía ya cumplió 50 años de uso y ya está bastante ajetreada. Así que hace unas semanas atrás, gracias al Señor, pude adquirir eh, una nueva Biblia de estudio de Scofield. Desde allí voy a leerles estos versículos. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hasta ahí esta palabra, 5 versículos, sobre los cuales pretendo, con la ayuda del Señor, desarrollar una serie de videos, creo yo unos 18, tal vez 20 videos, para abordar con calma cada uno de los rasgos de personalidad que Pablo está transmitiéndole a Timoteo, con el fin de que Timoteo tenga las herramientas necesarias, y nosotros las tengamos hoy día, para darnos cuenta de si estamos siendo infiltrados dentro de nuestras congregaciones por hombres o mujeres con este tipo de personalidad o con estos rasgos, y cómo también debemos actuar frente a esas posibilidades o frente a esas manifestaciones. Con la ayuda del Señor, ya en el primer video abordé lo que en alguna medida significa este rasgo de ser amador de sí mismo. Dije algunas cosas tales que, o, o algunas cosas tales como las personas amadoras de sí mismas son aquellas que buscan siempre el aplauso de las personas. Traté de resumirlo de esa forma. El aplauso, la admiración, viven alimentándose a sí mismos, viven alimentando su ego, su vanidad personal, siguen sobrealimentando su valor propio, su egocentrismo, y son capaces de verdad de, de tomar todo tipo de estrategias, porque al final esto de amarse a sí mismos les resulta en una verdadera adicción. Son adictos al aplauso. Por lo tanto, no escatimarán en algún momento estrategia alguna que les pueda brindar la dosis necesaria y que nunca les alcanza para seguir alimentando su ego, seguir alimentando su autoestima, que no es otra cosa todo esto que manifestación de una autoestima empobrecida. Las personas amadoras de sí mismas y las personas que experimentan o evidencian todos estos rasgos, 18 rasgos en total, que el apóstol Pablo le está señalando a Timoteo, evidencian simplemente pobreza interna, serios problemas de autoestima, una profunda inseguridad de sí mismos, que los ha llevado a ser infiltrados por estas manifestaciones y que estas manifestaciones se aprovechan de esas carencias humanas y comienzan a otorgarle poco a poco dosis cada vez más altas que les permiten apaciguar o calmar esa verdadera sed interior que estas personas tienen, pero que rehúsan saciarla con el agua de la vida
y les resulta más fácil saciarlas a través de las manifestaciones de estos rasgos característicos de una personalidad diabólica. Así que quiero ahora profundizar un poco en el aspecto de avaros o en el aspecto de la avaricia. Pablo le dice a Timoteo que en estos últimos tiempos habrá momentos peligrosos en donde aparecerán hombres y mujeres con estos rasgos, amadores de sí mismos y también avaros. Tengo algunos apuntes que quiero compartirles. Eh, Pueden también ustedes anotarlos y que pueden servir para ir hablando con más firmeza y con más fineza acerca de estos rasgos de personalidad. Avaricia, que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que significa la palabra avaricia. Avaricia, dice el diccionario de la RAE, afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Voy a volver a repetir el concepto desde el diccionario. Afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Ya a partir del concepto que nos da un diccionario, en este caso, como dije, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nosotros podemos ir deduciendo algunos matices con respecto a este rasgo en particular que provoca, ¿no es cierto?, la avaricia en las personas. Afán. ¿Quiénes están más propensos a la avaricia? Quienes pueden ser infiltrados por la avaricia, quienes pueden ser controlados por la avaricia, las personas con una fuerte inclinación al afán, es decir, a la preocupación, personas que nunca paran, que siempre quieren hacer y hacer y hacer y hacer, y los conocemos en algunas partes como hiperkinéticos, personas hiperactivas, personas que no encuentran placer alguno en tener momentos pasivos o tener momentos de sosiego dedicados principalmente a cosas del alma, del espíritu. Estas personas están siempre tan afanadas que no logran poner un límite a la actividad del día a día, porque en el desarrollo de actividades diarias ellas encuentran satisfacción porque de alguna manera sienten y piensan y asumen que de esa forma logran ser valorados por los demás. Esto es importante de reconocerlo aun cuando nos tengamos que mirar nosotros mismos al espejo, porque estas reflexiones no solo pretenden otorgar herramientas para detectar a estas personalidades ya diabólicas que muchas veces gobiernan las iglesias lamentablemente, de ahí que Pablo le advierte a Timoteo y les dice, estas personas están disfrazadas de piedad, a esas personas Timoteo evita, sino que también estas reflexiones nos sirven para autoexaminarnos, lo que no significa que seamos nosotros una de esas personas de rasgos diabólicos, sino que significa que seguimos batallando contra la naturaleza pecaminosa y que tenemos que ser capaces de ser sinceros y honestos y honestas y sinceras en detectar rasgos de esto y llevarlos a los pies del Señor, como bien enseña Pablo en otra de sus cartas, que nosotros tenemos armas que no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, para conquistar,
para controlar fortalezas. ¿Dónde? Aquí, en nuestra mente. De manera que si usted, como yo en algún momento, ha sido usted, como yo en algún momento también he sido, una persona afanada en querer hacer cosas productivas para sentir que mi día a día tiene valor, para sentir que yo mismo tengo valor, que soy productivo, he tenido yo que luchar, y lo invito a usted también a luchar, en llevar ese afán un poquito más allá de la norma, a los pies del Señor y conquistar ese territorio, conquistar esa fortaleza mental. Yo tengo que ser una persona productiva en lo laboral, en lo familiar, como miembro de una iglesia. Tengo que producir, no puedo estar, disculpen la expresión, de vago todo el día. Tengo que hacer cosas. Pero eso no tiene que sobrepasarme al punto de que nunca tenga momentos de descanso, momentos de reflexión, momentos de descanso físico, renovación de fuerza física. Eh, el afán no puede llevarme a descuidar que tengo que tener tiempos para escuchar a mi familia, para atender las necesidades espirituales de mi casa, que tengo que tener tiempos de paz, de sosiego, para escuchar la voz del Señor, para orar, para leer la Biblia, estudiar la Biblia, para reflexionar. El caso bíblico saludable en donde el Señor corrige esto más característico es el de María de Betania y su hermana Marta. Ustedes recordarán el muy conocido pasaje evangelístico donde el Señor es el invitado de honor y Marta está tan afanada en atender de la mejor manera al Señor. Es un sentimiento inocente, una acción pura, sincera. Ella quiere atender a su maestro, pero se da cuenta que su hermana María, en vez de hacer lo mismo, se puso a los pies del Señor a escuchar las palabras del Señor. Entonces Marta reconviene al Señor de una manera muy característicamente humana, proyecta la situación a un tercero y le dice, Señor, mira, ¿no te das cuenta que mi hermana está haciendo lo incorrecto? Yo estoy llena de trabajo y ella está aquí sin hacer nada. A Marta le parecía que su hermana María estaba sin hacer nada. Pero el Señor deja las cosas muy claras y le dice, mira Marta, tú estás afanada. Tú estás yendo más allá de lo que es necesario. Y tu hermana, aunque a ti te parezca que no hace nada, ha escogido hacer lo que es más provechoso, escucharme. Bueno, allí el Señor corrige esto y nos ayuda a nosotros a autocorregirnos también. Pero, volviendo a la característica diabólica que Pablo está denunciando y que es muy perjudicial para la iglesia, Pablo destaca que esta gente siempre está afanada, nunca para, siempre quiere trabajar, 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 trabajar y trabajar, y quiere que los demás lo acompañen, y cuando los demás no lo acompañan, para él son malos obreros, son flojos, son descuidados, son poco espirituales, son poco útiles. Si usted no corre a los 150 kilómetros por hora que ellos corren todos los días, entonces usted es un mal cristiano, una mala cristiana. Si eso le está pasando en su iglesia, ponga cuidado. Puede ser que usted esté frente a una de estas personalidades de los tiempos peligrosos. Cuidado. Si usted está viviendo ese tipo de discriminación que por no hacer lo mismo que hacen otros u otras a un ritmo vertiginoso, ponga cuidado. Puede que usted esté bajo el señorío o el liderazgo de una personalidad diabólica de los últimos tiempos o de los tiempos peligrosos. Porque el amador de sí mismo adolece de este afán desmedido. ¿Por qué? ¿Cómo podemos volver a la definición del diccionario? Eh, porque lo que él quiere es poseer. En el caso de la iglesia, mucha gente quiere dejar una huella a toda costa, porque quiere ser recordado o recordada, quiere que se hable de él. Después vamos a ver lo de la vanagloria. La gente afanada en exceso dentro de las iglesias muchas veces lo que quiere
es no solo conquistar el aplauso de las personas, no solo que lo valoren los demás, sino que quiere dejar huella para ser recordado o recordada. Eh, Tiene un excesivo, yo diría hasta compulsivo, afán por tener el control, poseer, posesión, control, y no va a escatimar en estrategia alguna para llegar a adquirir a veces fama, repito, reconocimiento popular y también para adquirir bienes y recursos financieros. Alguien dirá, ¿qué tiene de malo querer prosperar, progresar, avanzar, sobre todo en el concepto que se usa en muchas iglesias, la obra material? ¿Qué tiene de malo? Mire, no tiene nada de malo la obra material si la obra material apuntara a cubrir las necesidades suficientes para llevar adelante la obra espiritual. ¿Dónde está el problema? En la exageración, en la extralimitación, cuando se va más allá, cuando se va a los límites extremos. No es malo construir templos, porque en ellos nos reunimos. Pero cuando se pretende que el templo sea tipo catedral gótica, cuando el templo ojalá sea lo más parecido a lo que pudo haber sido el templo de Salomón, cuando alguien le quiere construir una cascada de agua que simule fluir agua viva desde el altar, cuando alguien quiere ponerle por iluminación a un templo estos candelabros de estilo inglés, estas cosas palacescas que hay a veces en la mente de muchos y de muchas, se ha ido sinceramente a un extremo absolutamente innecesario. Estas personas no escatiman estrategias que a veces incluso llegan a tratar de tomar el control mental de las congregaciones para decirle que si usted no participa de la obra material, si usted no deposita, si usted no da una cuota de tanto, usted no es merecedor de la gracia, usted no es un hijo de Dios, porque esta gente siempre va a estar más allá de los límites para recaudar y no le va a importar someterlo a usted, mi amada hermana, mi amado hermano, a hacer algo que usted incluso a veces ni siente, pero lo asustan. Como yo digo en mis videos, esto es un evangelio terrorista. Estos son yihadistas de la Biblia, del evangelio. Aterrorizan a las personas. ¿Para qué? Para sacarles el máximo de provecho material posible. Porque ellos, los avaros, desarrollan todo este afán para poder atesorar. Y allí está el punto de inflexión. No es malo trabajar, no es malo trabajar duro a veces, por algún objetivo razonable. No es malo recaudar cuando el objetivo es compartir, cuando el objetivo es suplir las necesidades de los demás. El problema con los avaros es que ellos quieren recaudarlo todo para sí. Nunca dan. Les cuesta mucho, les duele compartir. Y allí entramos ya en materia bíblica. En en primera de Samuel, capítulo 8, versículo 3, usted va a encontrar allí que se menciona que la avaricia viene acompañada por el soborno y por la injusticia. Salomón escribe en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 16, que la avaricia está acompañada por la extorsión. Jeremías en el capítulo 6, versículo 13, nos dice que la avaricia está acompañada del engaño. Jeremías en el capítulo 22, versículo 17 nos dice que la avaricia está acompañada por el crimen, por la opresión, por las ofensas o por los ataques a la autoestima de las personas.
mis queridas hermanas y hermanos, estas personas que han ido mucho más allá de lo razonable en el afán de producir, son capaces de cualquier cosa, porque ya no quieren producir en bien de los demás o en bien legítimo de la obra del Señor. Quieren producir para atesorar para sí riquezas, riquezas que no quieren compartir, que no quieren poner a disposición de la grey necesitada. De estos hombres y mujeres en las iglesias hay que tener cuidado, hay que evitarlos y hay que evitarles en lo posible que lleguen a lugares de liderazgo y responsabilidad, porque son muy dañinos, son muy dañinas. Estas personas, en los tiempos que vivimos sobre todo, eh, logran acumular bienes a espaldas de los demás. Estas personas, entre otras cosas, evitan estar rodeados de personas muy cercanas. Estas personas evitan tener supervisión de otros, evitan tener ayudantes cercanos porque no quieren que los vean, no quieren que los fiscalicen, no quieren que alguien se dé cuenta de cómo manejan las recaudaciones dentro de las iglesias, porque siempre tienen un desvío abierto hacia el tesoro personal. La avaricia los hace ser así. Y personas que antes no tenían nada, secretamente, muchas veces a espaldas de los demás, en forma secreta, oculta, privada, tienen recursos acumulados, atesorados, que les pueden garantizar una larga vida de placeres en esta tierra. Si usted de ellos le hago un serio llamado, le hago un misericordioso llamado a considerar que de esos tesoros mal habidos usted solo podrá disfrutar en esta vida, que es muy corta, mi amiga, mi amigo, es muy breve. Por favor, considere que después de esta vida viene una vida que es eterna. Lo llevo a la Escritura. Si usted es de los que ha atesorado para sí, considere lo que el Señor dijo. Ya lo voy a ver en el próximo video, en la vanagloria. De estas personas, el Señor dijo, ya tienen su recompensa. Esa recompensa ya está aquí. Pero cuidado, amigo, amiga. Viene pronto el día en que todo lo terrenal, todo lo limitado por el tiempo se terminará y se van a iniciar los tiempos eternos. ¿Qué va a disfrutar usted en los tiempos eternos? ¿Cómo va a ser su vida en los tiempos eternos? Lo invito a reflexionar si es que usted es de esas personas llenas de avaricia y que han logrado secretamente acumular recursos solo para usted y tal vez para sus más cercanos familiares. El problema con la avaricia, mis amadas hermanas y hermanos, es que es algo que puede afectar todos los estratos de una iglesia. Así lo dice Jeremías en el capítulo 6, versículo 13 y en el capítulo 8, versículo 10. También lo dice Lucas en el capítulo 16, versículo 14. También lo plantea Pablo en 1 Corintios 5, 11. Por eso, por un lado, tenemos que nosotros cuidarnos y autocuidarnos y mutuamente cuidarnos de no ser controlados por este mal. Y si algún rasgo de estos está presente, llevar cautiva esa fortaleza, conquistar ese territorio a los pies del Señor. Y por otro lado, tenemos que estar atentos a no ser gobernados por personas con estas características. Estas personas, como ya he dicho, se resisten a trabajar en equipo. Todo lo pueden hacer solos o solas. Nunca comparten su ministerio. Mire Pablo, el gran apóstol. Si usted lee en el capítulo 16 de la carta de Pablo a los romanos va a encontrar algunas expresiones características allí.
Y en las cartas de Pablo es muy característico leerle diciendo, mis colaboradores, salúdenme a tal persona, salúdeme a este matrimonio, salúdeme al hermano tanto, a la hermana tanto, mis colaboradores en la obra del Señor. Nunca el apóstol se arrogó para sí el ministerio que el Señor había puesto en sus manos. Él nunca dijo, yo Pablo, el que lo hace todo. Gracias a mi esfuerzo. No, mis colaboradores. Hagamos nosotros lo mismo y tengamos cuidado de aquellos que se rehúsan a trabajar en equipo. Entonces, resumiendo, ya llevamos dos rasgos de estas personas a las cuales la iglesia debiera evitar, pero no lo hace siempre, porque además son personas muy estratégicas, muy sigilosas. Pablo lo dice, están disfrazadas de piedad. Pero se podrán disfrazar de piedad, pero la piedad tiene un aroma, el olor a oveja. El lobo se puede disfrazar de oveja, pero no puede disimular el olor. Va a seguir oliendo a lobo, porque el olor de la oveja sigue siendo el olor de las ovejas. El olor de la oveja es sencillez, humildad. No hace mucho le escuchaba a un hermano de visita en mi iglesia recordar a un anciano pastor que ya descansa en los brazos del Señor y decía, mire, cada vez que yo voy a dejar mi ofrenda para el Señor, el diezmo, se lo iba a dejar a mi pastor y mi pastor inmediatamente iba a la cocina y me ofrecía una fruta, un sándwich, y tenía palabras de bendición, recibía esa ofrenda con mucha sencillez, con mucha humildad. Yo mismo estuve muy cercano a un pastor que también duerme en los brazos del Señor. Vamos a decir, los pastores de la vieja escuela. Y gracias a Dios que la gran mayoría de nuestros pastores son buenas personas, son buenos cristianos y administran bien los recursos, la gran mayoría. Pero que hay de otros peligrosos, lamentablemente los hay, en todas partes los hay. Pero los pastores de la vieja escuela tenían eso, personas sencillas, humildes. A este pastor con el que yo trabajé, con el que yo estuve muy cercano, costaba un mundo que renovara una corbata, costaba un mundo que renovara una chaqueta. Recuerdo que costó mucho que usara un reloj de pulsera y cuando se logró que se pusiera un reloj de pulsera, lo usaba por aquí muy escondido para que no se lo viera, porque lo consideraba una vanidad. Era un hombre muy austero, solidario como pocas personas. Siempre acudía en ayuda de sus hermanas, de sus hermanos, preocupadísimo de las viudas, de lo que la iglesia le daba, él apartaba para las viudas. Yo fui testigo muchas veces, le daba a sus pastores más jóvenes, de iglesias más pequeñitas, más pobres. Nunca voy a olvidar la experiencia de la llegada de un pastor misionero que llegó eh, con su única tenida, o decimos en Chile, su única pinta. Y, y el pastor se dio cuenta y me llamó a mí y llamó a otro hermano. Y a mí me llamó como testigo. Al hermano en cuestión le dijo, mire, tome, aquí tiene, le dio una importante cantidad de plata, de dinero. Vaya a las tiendas con este pastor que llegó, invítelo a salir y llévelo a las tiendas y cómprele zapatos, camisa, corbata, traje nuevo, pañuelo, lo que necesite, cómprele. Así era este pastor y así son muchos siervos del Señor, muchas siervas del Señor. Pero lamentablemente hay quienes no, quienes al revés nunca dan, nunca otorgan. Es lamentable, sí, es doloroso, es penoso, pero hay que aprender a batallar y a lidiar con estas personas. Ojalá neutralizarlas, como dice la palabra del Señor, evítalos, evitémoslo. Ahora, ¿cómo los vamos a evitar? Predicando la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No vamos a ir a encararlos, no vamos a denunciarlos a la justicia, a no ser que cometan un delito, pero no vamos a ir a pelear con ellos. Tenemos que predicar la palabra del Señor, porque cuando predicamos la palabra de Dios, encendemos la luz, como las citas que les he dado en el Nuevo Testamento.
encendemos la luz. La palabra del Señor nos dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un manto. Se enciende una luz para ponerla sobre un lugar alto y que alumbre a todos los que están en casa. Esa casa es la congregación. Esos todos somos nosotros. Y la luz es la palabra de Dios que tenemos que predicarla nosotros. Estas personas se neutralizan cuando hay luz. Cuando no hay luz, cuando hay penumbra, cuando hay tiniebla, cuando hay muy poca luz, estas personalidades florecen porque pueden operar. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, tengamos cuidado, no caigamos nosotros en los afanes. Si algún rasgo hubiera, llevémoslo prisionero, sujeto, conquistado a los pies del Señor. Él nos dará la victoria. Y si estuviéramos nosotros frente a casos como estos, no dejemos de orar y no dejemos de hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios, la verdad, nos hará libres. No solo libres a nosotros, sino libres de estos males. Y ponga cuidado, ore por sus pastores, por la familia de sus pastores, oremos por ellos y no dejemos de respaldar a aquellos que son la antítesis de todo esto, aquellos que son ingeniosos administradores, muy inteligentes y sabios, muy prudentes con su propia manutención y que siempre están dispuestos a dar y a otorgar, que se preocupan del humilde, del sencillo, del que está sin trabajo, de la viuda, del pobre. Si usted tiene un pastor así, cuídelo, ore, ayune por él, ámelo. Mire que no van quedando tantos como quisiéramos, aunque todavía quedan varios. Pero ponga cuidado, no se olvide de la cita bíblica. Vienen tiempos peligrosos. Que el Señor nos bendiga. Para el Señor sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén.